Hay muchas discusiones y controversias a través de la historia con respecto a la persona de Dios y con respecto a la persona de Cristo. Durante la historia del pensamiento cristiano se han tejido muchas controversias con respecto a este punto. Y les habla el pastor Luis Soledad Román de la iglesia Dios Establece acá en Caracas, Venezuela, predicando el Evangelio de la luz que brilla. Quiero compartir con ustedes un tema y esto lo vamos a hacer en varias presentaciones y es con respecto a la persona de Dios. Algunos dicen que es tres, en los cuales me incluyo, y algunos otros dicen que es uno. Solamente una persona, Dios una persona. Sabemos que Dios es una entidad, Dios un Dios. Sin embargo, se presenta en tres personas, asunto bastante difícil de manejar al intelecto humano. Y como decía un hombre por allá por Alejandría llamado Orígenes de Alejandría, él decía: Dios es invisible, tanto a la vista como al intelecto humano, como al pensamiento humano. No somos capaces de abstraer en un pensamiento todo lo que es Dios. Pero tratamos a veces de especular en nuestros conceptos, en nuestra forma, en nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver la vida, pudiéramos decir también la cosmogonía. Y por supuesto, cejamos nuestros pensamientos o nuestros criterios a conceptos ya preconcebidos y algunos otros que no son tan preconcebidos, que nosotros le damos un poco más de auge. Yo quiero hablar entonces de la necesidad de que Dios sea tres y no uno. Esta es la primera premisa de la cual vamos a tratar de hablar. Nosotros, desde la perspectiva bíblica, hay un elemento, hay un planteamiento importante que no podemos perderlo de vista. Y fíjense que ese planteamiento no se está haciendo en base a si Dios es tres o no, sino dentro de otras perspectivas, pero pudiéramos utilizar esta postura, esta premisa, para tratar de analizar este punto en común o este asunto puntual. La Biblia dice que la palabra de Dios es digna de ser recibida por todos. Evidentemente, necesitamos saber la razón por la cual esa palabra es digna de ser recibida por todos. Ella misma responde a esa interrogante y dice: porque la palabra de Dios es verdad. Ahora, dentro del planteamiento de los criterios, de los juicios, para que algo sea verdad, para que un testimonio sea verdad, debería estar avalado por dos o tres personas. Ya ese es un punto importante. Y Cristo, hablando con los judíos y hablando con los fariseos, él dice: la palabra no puede ser quebrantada, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Fíjese ese punto tan importante, ese detallazo tan importante que está allí, que el mismo Señor Jesús, en base a lo que la veracidad de los testimonios, a la veracidad de los criterios, entonces Él está diciendo que el testimonio de dos o tres personas es verdadero. No puede ser la Biblia verdadera amparada por un solo testimonio. Ahora, ya hemos dicho que el apóstol Pablo dijo que la Biblia o la palabra de Dios es digna de ser recibida por todos. Y si es digna de ser recibida por todos, es porque es verdadera. Dice la Biblia que fue inspirada por Dios. Toda palabra es inspirada por Dios. Pero entonces el Señor Jesucristo dice que el testimonio de dos personas o de tres personas es verdadero, es real. En el planteamiento judío, incluso en nuestros planteamientos actuales, en los asuntos legales, se necesita siempre uno o dos testigos, dos o tres testigos, para dar credibilidad a un postulado, a un planteamiento. Y eso viene de las Escrituras. Eso no es que se le ocurrió al ser humano incluir en sus leyes esta realidad, este asunto con respecto a la legalidad de un testimonio, que tenga que ser dos o tres personas para testificar acerca de algo. Entonces fíjense que el Señor Jesús está hablando, tratando de enseñar y está manifestando a través de la misma palabra, le está hablando a los judíos
y le está diciendo, en vuestra ley está escrita, el testimonio de dos hombres es verdadero. Y luego añade el Señor al decir, y la palabra no puede ser quebrantada. Desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, si el Dios del cielo es una sola persona, su palabra no es verdad. No puede ser creída, no puede ser verdad. Porque Él mismo ha dicho que el testimonio de dos o tres personas y que en boca de dos o tres personas conste toda palabra, no exceptúa ninguna palabra. Si Él está haciendo esa exigencia a los hombres en la tierra, es porque Él mismo cumple con esos requisitos. Él mismo cumple con esa verdad, con esa realidad. Entonces, fíjense que estamos utilizando elementos que están allí en la Biblia, que son verificables. Y no es una cuestión que a mí se me ocurra o que se le ocurra a cualquier persona que piense en que Dios es tres personas. Mire, necesitamos que Dios sea tres personas. Es una necesidad imperante de que Dios sea tres personas. Porque necesitamos que la Biblia en la cual creemos, la cual predicamos y la cual hablamos sea verdad, sea creíble y sea creída. Entonces, para que esto sea cierto, necesitamos que aquellos que nos entregan la Biblia sean más de dos o tres. Y no me diga, y no me hable de los profetas ni de los apóstoles. Me refiero a los que inspiraron las Escrituras. Desde ese punto de vista, ya tenemos una premisa importante en medio de este estudio que comenzamos para hablar acerca de si Dios es uno o si Dios es tres. Puede dejar sus comentarios allí, los estaré leyendo y iremos desarrollando este tema a medida que pasen los días. Les habló el pastor Luis Soledad Román, predicando el Evangelio de la luz que brilla. Nos veremos en el río.